pues pasamos a otra mesa que también es de excepcional contenido. Ya tengo a Ana María, que la veo por aquí. Digo, el título es Exposición a agentes químicos, biológicos y físicos de explotaciones agrarias y ganaderas. Actualmente tenemos 320 personas que nos están viendo entre Facebook y de manera directa a través de este canal, de 11 países distintos, con lo cual pues, esto pone de manifiesto que el interés por este segundo congreso es especialmente significativo. Como decía, le voy a pasar la palabra de manera inmediata a Ana María. Ana María es jefa del área de promoción y estudios, Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Jaén. Su nombre completo, Ana María Cárdenas de la Torre. Simplemente un matiz, creo que cobra especial significación esta mesa porque anteriormente, y uniendo con la falta de competitividad de la olivicultura o el incremento de optimización tanto en ganadería como en agricultura, pues estamos recurriendo a una serie de productos químicos, de procesos físicos, incluso de una serie de factores adicionales que lo único que, aparte de optimizar y mejorar la competitividad de nuestras explotaciones, ponen en riesgo a las personas que estamos o que están en torno a ellas. Por lo tanto, la verdad es que será un placer poder escuchar y ya sin más le paso la palabra a doña María Cárdenas de la Torre. Bienvenida, doña María. Muchísimas gracias por permitirme que esté aquí con vosotros hoy. Y yo voy inmediatamente a recuperar el tiempo que sea posible con brevedad. Bien, en principio, dar las gracias a los participantes, tanto presenciales como virtuales. Y inmediatamente os comento que esto, aparte de suponer demostrar el interés, pues nos hace normalmente felices a los que de alguna manera estamos intentando respaldar con todo nuestro trabajo a los que estáis ahí ahora de cara a la pantalla. Bien, en esta mesa, como bien has dicho, que ha generado un gran interés, en primer lugar, hablaremos de la exposición a agentes químicos, biológicos y físicos en la explotación agraria y ganadera y concretamente sobre el proceso de muestreo y el proceso de análisis según la norma UNE 689 del año 2019. Bien, sobre esto nos va a hablar en primer lugar Carlos Mojón Ropero, director técnico de los laboratorios Himalaya, viejo conocido por todos nosotros, puesto que su trayectoria en la materia es larga, dilatada y de una importancia demostrada también en nuestra comunidad, y nos explicará las novedades y las mejoras que supone esta norma y, de alguna manera, cómo favorece el manejo de la variabilidad en las exposiciones. ¿Podría afirmarse que esta nueva versión confiere mayor rigor estadístico y mayor seguridad al trabajador? Pues bien, esta pregunta y otras muchas nos las va a contestar inmediatamente Carlos, que te doy la palabra y a ello. Muchas gracias, Ana María, por la simpática presentación. No me considero tan experto, más bien me considero un casi neófito, porque claro, aquí en este mundo, en el mundo de las evaluaciones, en el mundo de las determinaciones de la exposición de los trabajadores a agentes químicos, biológicos o físicos, es muy complejo, y como complejo que es, también aunque te avale la impronta de la edad y de la experiencia, porque son más de 20 años trabajando en el asunto, sí era para nosotros muy importante, y vaya por delante la gratitud a la hora de poder participar en eventos como estos, porque son muy, muy importantes, y me explico, porque tristemente en todos los eventos congresuales, como son temas tan amplios, como todos sabemos que abarca la prevención de riesgos laborales, muchas veces quedaba poco sitio o poco espacio para este mundo, este submundo tan importante a nivel productivo y a nivel vital, porque generalmente el sector agropecuario, es decir, las explotaciones ganaderas, las explotaciones agrarias, los intermedios industriales de transformación de los productos alimenticios, abarcan una cantidad de trabajadores que es inmensa, y a nuestro criterio, el criterio de los técnicos de prevención, creemos o casi estamos seguros que no se le ha dado toda la impronta de importancia que merecían. La mesa nuestra iba a hablar, humildemente era nuestro objetivo, sobre estos problemas, y
centrarnos a la hora de la relación a agentes químicos, que curiosamente es lo que un poquito más se asocia, es decir, el campo, los agricultores con el tema de plaguicidas. Esa dicotomía es indisociable, aunque, dicho sea de paso también, se mide muy poco y se evalúa casi nada, por no decir muy poquito. Quiero decir con esto que la presentación que ahora voy a haceros llegar, vaya por delante, que para quien lo quiera usar, lo tiene a disposición. Intentaré unir lo que es la visión actual de la problemática, es decir, ¿se hace evaluaciones o no se hacen evaluaciones?, con la realidad social, bueno, técnica de ahora, que es la norma UNE nueva, la 689, que versa sobre las estrategias de muestreos, en este caso de agentes químicos, donde nos encontramos con una imagen especular de que se hacen mediciones a una referencia normativa donde se dice que hay que hacer muchas mediciones, porque incluso nos dice la norma que con una medición no basta para tú como técnico poder decidir si hay o no exposición a un producto, en este caso químico, determinado. Si me permitís, voy a hacer la presentación de pantalla. Ana, tú me dices si funciona y si se ve. No. ¿Se ve la presentación? No. Estoy intentando verte en pantalla y ahora mismo no puedo. A ver si los compañeros de producción me pueden hacer que se vea la presentación. Tienes que darle, ahora mismo estamos esperando, no ha salido el cartel de que estás compartiendo, pero todavía no estás compartiendo nada. Tienes que seleccionar lo que quieres compartir, ya sea un PowerPoint o un PDF. Lo tengo seleccionado y yo lo veo en mi pantalla de Zoom. No sé por qué no sale a vosotros. Pero entonces ya... Y vuelvo a presentar. ¿No se ve nada? Ahora sí está correcto. Ahora Carlos. Se ve todo. Perfecto, Carlos. De acuerdo, ya me estaba yo cagando un poco. Digo, como me falle la presentación, esto va a ser un poquito complicado de explicar. Pero bueno, como os he dicho a todos, la presentación la vais a tener a disposición. Ni que decir tiene que, evidentemente, es simplemente un cómputo ahí, un aglomerado que quiero usar como guía, ¿de acuerdo? La propia portada de la presentación, como veis, lleva la impronta de agroseguridad, que vuelvo a repetir que es una iniciativa que es súper importante. ¿Por qué? Porque le va a dar su sitio y su pie como protagonista, que tiene que ser todos los problemas que atañen en la medida de las condiciones laborales de los trabajadores que están trabajando en el sector agrícola, agropecuario, ganadero y todo lo que conlleva la industria de transformación, que no es poco. Y es triste porque en los demás congresos, como son tantísimos los temas, muchas veces si se toca tímidamente. Y ahora vaya por delante mi presentación, que tenemos que ir rápido porque después viene Tania y no nos podemos enrollar mucho tampoco. Aquí queda claro también que el objetivo final es que la norma UNE 689 se ha cambiado, ¿de acuerdo? Y tenemos una versión de 2019, del año pasado, que me gustaría intentar también meter y subrayar los principales puntos o ítems a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, si avanzamos en la presentación, tengo que comenzar diciendo que en el año 2005, un subcomité de la Comisión Nacional, en el año 2005, repito, es decir, 10 años después de aprobada la Ley de Prevención, un subcomité de la Comisión Nacional se propuso evaluar las condiciones específicas, en este caso para elaborar una guía de vigilancia de salud de los trabajadores del sector agrario. 2005, señores, 10 años, ¿de acuerdo? Después de la ley. ¿Cuál era el objetivo de esta subcomisión? Era justamente analizar y evaluar cómo estaba el tema del campo. Se ve que el tema del campo era algo que era poco importante, ya que después de 10 años de cumplida la propia ley y después de que se hiciera la modificación de la Ley 54 respecto a la primera ley de transcripción de la Directiva Europea, se ve que los trabajadores del sector agrario, donde meten todos, agropecuario, ganadero, agricultura, temas de industrias incluso, algunas secundarias de transformación, pues no estaba muy claro cómo hacer los protocolos de vigilancia de salud. O por lo menos esta guía, que insisto, es una guía de 100 y pico páginas, que no se publicó hasta el año 2013, dio pie a que de una vez por todas se pusiera el rotulador de tinta roja sobre que los trabajadores del campo, cuidado, que hay que hacer una vigilancia de salud, como si no se hiciera, o es que a lo mejor no se hacía, o sí se hacía, o se hacía mal, o poco, o qué ocurría. Si veis, tristemente debo que resaltar que, como muchas
otras guías, cuando uno lee el inicio de la guía y ve los colaboradores que han participado para elaborarla, siempre me pasa lo mismo. Hace poco me llamaron también para comentar la guía nueva de la SEGO, de lo de las mujeres embarazadas, y yo, como técnico de prevención, en este caso me daba una pena muy grande que uno de los problemas que proponía el subcomité, que era por el que este sector agrario estaba tan poco evaluado y trabajado, era que en el punto 3 pone, cito textualmente, la falta de conocimiento sobre el sector por parte de los servicios de prevención ajenos. Ya está, ya han puesto la impronta sobre los técnicos que nos dedicamos a este campo y que no es por nada. Yo soy el primero que lo digo, que no sabemos nada, ¿no? Pero también es triste que no nos llamen a estos comités para elaborar la guía, y vuelvo a repetir como he repetido en otras exposiciones, que no nos llamen, no a mí, sino a los expertos, entre comillas, por lo que saben, sino, en este caso, si se trata que los técnicos no saben, llamarlos por lo que no sabemos, porque si no sabemos, será muy interesante que en estos comités los expertos de verdad puedan saber y tomar el pulso a la calle, a la realidad, porque los que estamos en la calle, evidentemente, algo tendremos que decir. Pues vaya por delante esa primera queja, que supongo luego mi compañera Tania lo perfilará más como también representante de la Asociación de Servicios de Prevención Ajeno de Andalucía. Yo, como integrante y como técnico de prevención, como director del laboratorio o técnico de prevención de un SPA, que a fin de cuentas es mi itinerario profesional, sí me entristece que la profesión del prevencionista, una vez más, quede relegada a un plano desconocido. Dicho esto, si miramos el pequeño cuadro de enfermedades profesionales que tenemos aquí superpuesto, es de una cesión, de un corte antiguo, pero sí quería ponerlo para que se vea casi las cifras avergonzantes de reconocimiento de enfermedades profesionales en el sector agrario, donde pone que en el 2012 solo se han recalcado o identificado 188 enfermedades profesionales. Enfermedades dentro del listado reconocidas o bien causadas por agentes carcinógenos, por inhalación de sustancias perjudiciales, por agentes biológicos, por agentes físicos o por agentes químicos. Como veis, en la propia tabla gana de goleada las enfermedades derivadas de agentes físicos, es decir, los deterioros musculoesqueléticos, que es lo que más sí se tiene como comprobado y que los trabajadores del campo pueden adolecer más de este tema. ¿Es que de exposición a sustancias químicas no se enferma? ¿Se enferma poco, según esta estadística? ¿O es que está infradeclarado? No lo sabemos y como tal, sí es importante que la gente lo tenga en cuenta. Pero antes de la publicación de esa guía, sí había otros protocolos específicos que ponían el dedo en la llaga. Es decir, el protocolo de aplicación de la vigilancia de salud o reconocimiento médico para los aplicadores de plaguicidas se publicó ya en el 99. Señores, 99, hace muchos años. Y en el punto 1 de criterios de aplicación ya decía, será de aplicación a cualquier trabajador que tras la evaluación de riesgos resulte estar expuesto a plaguicidas. Pues claro, ahora viene la pregunta, ¿se ha evaluado? ¿Se evalúa esa exposición a plaguicidas? Y digo plaguicidas porque es el protocolo que tenemos, pero no os olvidéis que la exposición a productos químicos de los trabajadores de este sector no solo serán plaguicidas, es decir, no solamente serán productos que el ser humano echa a cosa hecha a una explotación para protegerlo de una plaga de hongos, una plaga de insectos o cualquier otra razón, sino que habrá otros muchos productos químicos que en este mundo estarán expuestos y que a priori no se desecha, sino que están ahí ya. O que también se desechan, pero que no son plaguicidas. Por ejemplo, los fertilizantes. Los fertilizantes no son plaguicidas. Pero esos productos que se desechan, los abonos con nitratos, con potasio y con fósforo, también presuponen un riesgo que hay que tener en cuenta, porque los valores límite ambientales existen. En las fuentes de exposición y usos de este protocolo en concreto que se publicó en el 99, sí quería hacer un caso curioso que se habla sobre todo del ejido de Almería, es decir, los cultivos bajo plástico, como si en toda la demás agricultura no fuera importante. Pero sí, el guiño es interesante porque, señores, en la parte sur, oeste de nuestra península, ese mar de plásticos, esas
cantidades de personas que están trabajando en esas condiciones, sí deberían tener unos protocolos, por lo menos de evaluación o de control, muy importantes. Y sí se deberían hacer acciones como estas informativas, no por nuestra parte, sino por parte pública o de los centros de prevención, donde se alerte y se prepare a la gente, a los técnicos de prevención que no sabemos, que sí hay métodos, metodologías para analizar, evaluar o determinar si la situación es importante o peligrosa. Luego había también, curiosamente, un protocolo de vigilancia sobre la neumonitis por hipersensibilidad o alveolitis alérgica extrínseca, que mucha gente no sabe si eso se le aplica a los trabajadores del campo. Pues evidentemente sí, porque también en su punto 1 de criterios de aplicación habla sobre las proteínas séricas y excrementos, típico de explotaciones ganaderas, el tema de la exposición a paja, a cereales, la caña de azúcar, el corcho, serrín. No queda muy lejos aquellas olas a principios del siglo pasado cuando la cannabiosis se cebó en las explotaciones malagueñas de la caña de azúcar. La exposición a maderas, la exposición a alimentos y pieles, restos de pieles muertas. Este protocolo también es importante, su aplicación cuando hablamos de trabajadores del campo o del sector agropecuario. Si veis, hay una tabla donde viene definida un montón de puntos. Y en los últimos, como podéis ver aquí, la exposición a heno enmohecido, bagazo, esparto, a la cebada enmohecida, a soja, a la harina de trigo, al pimentón cuando está molido, a los mohos de los quesos y luego también a plásticos, microplásticos, detergentes y todo tipo de materias particuladas que puedan dar problemática a la exposición de los trabajadores agrarios. Porque no nos olvidemos que la estadística de la atención primaria de trabajadores de este sector sí es verdad que gana por goleada los desórdenes musculoesqueléticos, pero también la siguiente causa en este sector son las molestias respiratorias y las dermatitis. Y con eso enlazo el siguiente protocolo. En el protocolo de dermatosis laborales, que es uno publicado por el Ministerio de Sanidad, hay una tabla primera, tabla 1, donde habla de algunos, digamos, tipos de daños y podemos ver que en pesticidas puede dar lugar a dermatitis por contacto irritativa, dermatitis de contacto alérgica, urticaria de contacto, puede dar a cáncer cutáneo, puede dar lugares a cloracné y puede dar también otra serie de cuadros, la aplicación o la cercanía a pesticidas. Pero, sin embargo, nos encontramos con la curiosidad que en la tabla 8, donde vienen definidos los trabajadores principales afectados por dermatosis, no vienen los del campo. Hablan de sanitarios, hablan de artes gráficas, hablan de fotografía, hablan de construcción, hablan de metalurgia, peluquería y hablan de industria alimentaria, hablando específicamente de panaderos y cocineros. ¿Qué pasa? ¿Los del campo no están aquí? Me podrán decir, no, es que eran los principales. ¿Qué pasa? ¿Que hay más fotógrafos susceptibles de dermatosis que trabajadores del campo? En España, señores, trabajan más de 1 millón de personas en el campo. Y no vamos a entrar de qué clase, si son extranjeros, si son inmigrantes, son personas, seres humanos que están trabajando en un país de la Unión Europea donde supuestamente nos protege una normativa de prevención de riesgos laborales. Yo creo que es un número muy importante. Dicho de paso, de ese número, el 45% trabaja en Andalucía. Avanzando en las transparencias, que voy un poquito más rápido para que no me coma yo el tiempo de Tania, es importante que el técnico de prevención, a la hora de centrarse en evaluar los riesgos de los trabajadores del campo, aparte de los riesgos de seguridad, posturales, ergonómicos, los riesgos químicos están presentes. Pero tenemos un hándicap, que no nos han instruido correctamente de cómo evaluarlos. ¿Por qué? Puedo aplicar un sistema semi-cualitativo, un control banding, es decir, medir la exposición a químicos sin hacer mediciones. ¿Podría ser? Pues podría ser, sería una opción. Lo que sí está claro que muchas veces nos encontraremos con la dicotomía de que, en este caso, el producto químico no se puede sustituir o de una manera llana intentar minimizar la exposición. ¿Por qué? Lo digo muy fácilmente. Porque si yo necesito sulfatar una explotación, es decir, rociarlo con sulfato cúprico, necesito una concentración determinada en ambiente de ese compuesto para que haga su acción foliar y cubra el campo que yo quiero o las explotaciones que yo quiero proteger, porque es un fungicida.
como fungicida es irritante y si hace daño a los hongos, evidentemente va a ser dañino también para el ser humano. Pero, claro, no puedo bajar la dosis porque si bajo la dosis mucho, no me va a hacer el efecto por el cual yo lo requiero. Con lo cual hay que actuar directamente en las protecciones, en este caso, individuales que tienen que usar los aplicadores. Y eso es primordial a la hora de basar un régimen conductual muy importante que la gente tiene que tener claro. En esto no se puede bromear. Y es triste que hace medio año nadie iba a imaginarse que íbamos a andar todos con mascarillas por la calle. Es triste que en los que trabajan en cosas, efectivamente, donde hay que usar máscaras o mascarillas de protección, no las usen porque generalmente no se hizo un hincapié primordial. Eso es muy importante. Y los técnicos de prevención ahí tenemos una labor, para mí, supina. Y estas acciones, estos congresos, estos encuentros internacionales son de extrema importancia, porque la capacidad de compartir entre países como nuestro país, España, países del norte de Europa o países de Iberoamérica o países como Estados Unidos, compartir todos en la memoria o en la utilización o en la evaluación de estas situaciones es primordial, porque eso es lo que crea un networking real. Respecto a la historia, un guiño rápido. Evidentemente esto no es nuevo. El ser humano ya utilizó los agentes químicos, aun sin saber lo que era generalmente, pues para proteger sus pequeñas explotaciones. Evidentemente nada que ver con lo actual, porque el requerimiento de la cantidad de personas para dar alimento no era el mismo. Y no es lo mismo proteger una pequeña explotación donde los antiguos incluso pues hacían pequeñas mixturas con pequeños secretos que iban descubriendo. Por ejemplo, el extracto del crisantemo, sabían ellos que eso ahuyentaba insectos y era un protector eficaz. ¿Por qué? Esos son las piretrinas naturales. Hoy en día, pues ya las agencias químicas pues hacen piretrinas derivadas de explotación industrial que efectivamente los trabajadores las aplican ahí a grosso modo, muchas veces sin evaluarse los efectos. Pero esto no es de ahora, sino que viene de muy, muy, muy antiguo. De la misma manera, los productores de la Edad Media que protegían sus viñedos, su tesoro premiado, haciendo el famoso caldo bordelés, que es justamente una disolución de sulfato cúprico, que aún hoy en día se utiliza en nuestros olivos, cuando escuchamos que van a sulfatar, pues esa es la esencia de la realidad del día a día de los trabajadores del campo. Porque, insisto, muchas veces también hay que evaluar no solo cuando se aplica, sino cuando se están haciendo labores después de haberse aplicado y que tú eres un recolector y a lo mejor no se han tenido en cuenta los tiempos de seguridad a la hora de asegurar de que el producto químico que has echado se ha degradado. Esta noticia que aquí comparto tristemente no es de hace 20 años, es del año pasado, enero de 2019. Y es una noticia tímida publicado por un diario regional de Almería, donde dice: fallece un trabajador después de sulfatar en un invernadero de Níjar. Aquí ya, evidentemente, pueden saltar las chispas porque no, pero era un hombre viejo, tenía 27 años. ¿Tenía antecedentes? No, era un inmigrante. Ya ahí todo se empieza a oscurecer. Estas cosas pasan más de lo que uno cree. Y como técnico de prevención, sí, ante la impotencia que muchas veces tenemos que actuar, porque eso se puede impedir. Y con una formación adecuada, con una evaluación adecuada, puede llevar lugar a, digamos, motivar realmente a los explotadores, no sin ánimo de peyorativo, sino los que quieren hacer explotaciones ganaderas, que sepan y que se den cuenta que se puede hacer de una manera muy, muy, muy viable y sin dar o hacer daño a nadie. Triste es que todos sabemos que a principios de este año, antes de lo del COVID, el sector agrario se echó a la calle, justamente protestando porque no les daba. Y eso sí, entre toda la sociedad tenemos que tener claro. Si el tema del beneficio no está bien repartido, tiene que hacerse bien, porque al final el que pierde es el que aplica. Y ahí no perdemos euros ni céntimos, perdemos salud. Y a la larga, esta pérdida de salud también nos retribuye, y ahora seamos egoístas, como gente de estadistas, los de las administraciones públicas, lo que tienen que ver, el perfilar esto y mejorar esta condición, este control, ¿en qué deriva? Deriva en que este coste sanitario que este hombre ha hecho, al final para nada porque falleció el pobre hombre, se hubiera ahorrado. Y esos costes sanitarios de atención primaria, que evidentemente no entran en estadísticas mutualistas, porque no se tratan como enfermedad profesional, ya lo hemos visto, 188 declaradas en el año 2014, cuando hay 1 millón y pico de trabajadores, eso estadísticamente es una infradeclaración como la copa un pino.
Pero bueno, no quiero ser obrero ni quiero ser sindicalista, no quiero ser realista. ¿Por qué? Porque al final las cuentas se ven resentidas. Históricamente, claro está, hay que hablar sobre que en el año, digamos, principio del siglo pasado, hubo un salto importante a la hora de que el hombre, las explotaciones masivas para dar de comer a tanta gente, un país, un imperio, tenía que hacerse con el control de sus fertilizantes y luego ya de paso, evidentemente, poder producir explosivos que casualmente se hacen con la misma base. Fritz Haber, que era un científico alemán del principio del siglo, se hizo famoso con su premio Nobel por poder fijar el nitrógeno de la atmósfera, cosa que hasta la época, para buscar fertilizantes, había que ir a los fondos de las minas de nitro de Chile, de Bolivia, de Colombia. Incluso eso desató guerras por el control de esas islas que contenían el guano famoso, que era el excremento de los murciélagos de aquellas regiones, y generaba verdaderas tensiones militares a la hora de controlar. Cuando Haber controló este método, la Alemania ya despuntó para, tristemente, luego hacerse con el control de la síntesis de esos gases atmosféricos, control total de los fertilizantes y control total de los explosivos que se hacían con ellos. Este hombre, tristemente, se hizo luego famoso también por seguir fuchicando en otras aplicaciones, como el desarrollo de organoclorados y organofosforados, que evidentemente el uso inicial pesticida, luego se empezó a utilizar tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial como gases de guerra. Y, para acabar con este guiño histórico, que uno dirá que tendrá que ver la evaluación de riesgos de trabajadores del campo con el gas ciclón B. Pues que el ciclón B, que es el gas utilizado por los nazis para exterminar a los judíos, era inicialmente una idea o prototipo de un pesticida para control de producciones agrícolas. Y se utilizó para lo que se utilizó. Quiero decir con esto que el ser humano, evidentemente, es muy irreversible, o sea, tiene la mente muy compleja y a la hora de usar lo que tienen en manos tiene que ser muy responsable. Nosotros como técnicos también decir que, repito, los pesticidas no son lo único que se usa, sino los fertilizantes, por ejemplo. Y los fertilizantes pues son compuestos que se echan a las tierras para enriquecer los nutrientes y están compuestos principalmente por nitratos, por fosfatos y por potasio. Uno puede decir, bueno, si se echa a la tierra es que esto es inocuo. No, no es inocuo. Eso, en un aerosol distribuido en el ambiente que se respira, generará pues una afección del sistema respiratorio. Y os debo recordar que los niveles de nitratos o amoníaco, o los niveles de potasio, o los niveles de fósforo en el ambiente están limitados. Y eso debería evaluarse para poder decir si se supera o no se supera, sin entrar en que sean productos plaguicidas, que parece que la palabra da más susto. Hoy en día nos hemos encontrado con otra realidad, la realidad de que el COVID-19, al implantar en este escenario general mundial, ha generado una respuesta de que una de las medidas para atacarlo era usar biocidas y usar desinfectantes, pero de una manera brutal, porque toda la población la ha usado. Y en el campo también se usa, en explotaciones como las almazaras, explotaciones de conversión agroalimentaria o en los propios trabajadores del campo al desinfectar y tratar sus utensilios que tienen que compartir con otros trabajadores, tienen que usar los programas y los planes de contingencia COVID. Pues esa utilización de esos desinfectantes, que recuerdo que tienen que estar en la lista oficial del Ministerio, pues el hipoclorito sódico, los alcoholes, las aminas cuaternarias, han generado una demanda, entre comillas, de tener que evaluar esa exposición, porque eso no se puede echar ahí alegremente. Los trabajadores se van a ver afectados a una cosa que a lo mejor antes no había. Y aquí ya ni que decir tiene el hecho de usar ozono o lámparas ultravioleta en procedimientos que ni siquiera están programados, ni siquiera están testados. Porque la agencia europea, la ECA, la Agencia Europea de Seguridad Química, la lista la mantiene muy escrupulosa y solo se permite usar en Europa los que están en esa lista. Y eso, evidentemente, genera muchos problemas. A nosotros, principalmente, como experiencia, en la demanda del control de ozono en ambiente, antes solamente se hacía en algunas zonas de reprografía
o en algunos tratamientos de agua, de oxidación de agua con ozono, porque el ozono sí está permitido en la desinfección de aguas, pero en el ambiente no. Y os puedo asegurar que ha generado problemática. A la hora de centrarnos en productos químicos, y voy un poquito rápido, tenemos que diferenciar en que hay productos de origen inorgánico y productos de origen orgánico. Los más complicados, evidentemente, son los de origen orgánico. Y los de origen inorgánico, pues, son los sempiternos arsénicos, los mercurios, los azufre y los cobres. El mercurio arsénico cada vez han sido denostados, es decir, se usa muy poco, pero hay productos que se venden todavía. Y el cobre se usa muchísimo. Y el azufre, igual, más de lo mismo. Pues tanto el cobre como el azufre son productos que hay que tener en cuenta. Y la intoxicación por cobre da problemáticas que no están bien estudiadas. Por ejemplo, el tema en las córneas oculares, una intoxicación por cobre puede dar unas problemáticas que son bastante complejas y muchas veces pues, han derivado en enfermedades de hombres mayores que nadie ha relacionado con su exposición o su vida laboral. Respecto a los productos orgánicos, ni que decir tiene hablar de los organoclorados, los organofosforados, los carbamatos, las piretrinas, que muchas veces la lengua misma se te enreda. Aquí lo importante, el técnico de prevención, lo único que tiene que saber es que cuando vas a evaluar, tienes que saber qué es lo que está exponiendo y qué está fumigando o tirando al medio ambiente. Una vez evaluado eso, puedes ver si hay métodos o no hay métodos para medirlo. Y seguramente veréis que si hay métodos, como ahora os digo al final. A la hora de atacar el problema, tenéis que tener una cierta ligereza a la hora de manejar las etiquetas. Y ahí hay una batalla. Las etiquetas de los productos tienen que estar conformados según la normativa europea y según el reglamento de biocidas debidamente conformadas. Y todavía no os podéis imaginar la cantidad de etiquetas y productos que se siguen utilizando no debidamente conformados, aun a pesar de toda la legislación que, digamos, rodea todo esto. Porque teóricamente los productos más complicados, más dañinos, no los puedes adquirir para uso profesional si no estás debidamente preparado con la formación pertinente y con tu registro para poder comprarlo. Y ahí hay una gran movilidad de productos químicos. Como curiosidad, por ejemplo, también deciros que muchas veces los que hacen las etiquetas no ahondan en la peligrosidad real que tiene el propio producto. Y te puedes incluso encontrar productos que están todavía prohibidos. Por ejemplo, aquí veis el Gramoxone, que en su ficha abajo pone límites permisibles radiactivos, que no hay información disponible. Estándares biológicos, no hay información disponible. El umbral olfativo o odorífero, no hay información disponible. Pero sí te viene aquí que el paraquat tiene un valor límite, un TWA, que es un valor límite de exposición, que en este caso es de 0,01 miligramos metro cúbico. ¿Eso alguien lo evalúa, lo mira? También os digo yo, aunque sea dueño o promotor de un laboratorio, que estoy orgulloso de serlo, que es el Laboratorio de Malaya, en este caso sería una tontería medir en estos procesos de aplicación, porque va a dar por encima, claro que va a dar por encima. Si el objeto de la fumigación es llenar toda la explotación, la superficie foliar, para que ese paraquat se adhiera a la planta y la proteja, ahí es una tontería medir. Ahí lo que hay que medir es que se pongan bien las mascarillas y que usen perfectamente todos los productos de equipos de protección individual, pero dérmicos, oculares y respiratorios, porque estos tipos de productos son lipófilos y entran por la piel que da gusto. Dicho esto, lo que a mí me preocupa un poco más es cuando se viene a recolectar o cuando se vienen a hacer tratamientos de mantenimiento de la planta y a lo mejor no se han respetado los tiempos de seguridad. Ese trabajador que entra después está evaluado. Y ya no te digo nada si es una mujer en edad fértil o una mujer con un embarazo que todavía no se ha dado cuenta. Porque os recuerdo que estos productos son, si no lo son, ¿cómo se dice?, candidatos a ser determinados como teratógenos o mutagénicos. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Luego están los famosos cosas que no encontramos raras, el glifosato. El glifosato, tal cual, es una enzima. La acción del glifosato no es como un producto químico y los productores se amparan en eso. No, pero eso no es un producto químico que haga daño. Bueno, es una enzima y como tal tampoco está testado. Y el evaluarlo no hace mal a nadie. Luego nos encontramos con cosas de productos prohibidos que todavía se están vendiendo porque el estocaje todavía no se ha deshecho y te encuentras que en categoría toxicológica pone, como veis abajo, ligeramente tóxico o peligroso. Léase que cada uno tome la consideración que quiera, pero vamos, es interesante. Y luego,
que seáis sabedores, los técnicos de prevención, que en la página del Ministerio de Cultura y Pesca hay un sitio en el ROPO donde todo el mundo puede acceder a todos los productos fitosanitarios que están autorizados de momento. Por ejemplo, el glifosato. El glifosato, que es muy famoso por la eficacia y por lo barato. Como herbicida, se usa mucho, se usa mucho. La hierba, la mala hierba, sabéis que es competidor en las producciones agrícolas y tienen que echarlo para deshacerse de la hierba, la mala hierba. Y el glifosato se ha utilizado muchísimo. Hace 2 años intentó una iniciativa europea de la ECA prohibirlo en Europa, pero claro, si un gigante americano que lo exporta ve que le van a prohibir su producto, evidentemente va a hacer fuerza y eso son la famosa acción de los lobbies, total que no se ha prohibido y sigue usándose. ¿Se evalúa la exposición, ese compuesto? Pues no, creo que no, porque yo, que sé, un poquito de experiencia tengo, lo poco que hemos hecho lo hemos hecho de iniciativas privadas. Luego también, curiosamente, el hecho de por favor, Carlos, cuando puedas, por favor, ¿vale? ¿Que ya está acabando el tiempo? Sí, sí, ya, bueno, sí, ya se acabó, pero bueno, no obstante, ¿vale? Continúa brevemente, ¿vale? Gracias. Sí, sí. Acabo con lo de la norma UNE, que ya entra mi compañero. El tema de los envases también muy importante. Hay que evaluar cuando los trabajadores están o entran en contacto con los envases, porque los restos de los envases, que la ley dice que hay que tratarlos específicamente, pueden dar lugar a accidentes como lo que ocurrió en Sevilla, que una familia se intoxicó en la Alcalá de Guadaira por utilizarlos o guardar los famosos tapones del fosfuro de aluminio, que el hombre, evidentemente, el padre de familia no sabía. Y los metieron todos en la bañera y al mojarse pues, produjeron fosfamina y fosfina, que era un producto totalmente tóxico. Veis que la exposición de los productos como el paratión, las piretrinas, tienen valores límite ambientales, y lo cual quiere decir que hay que evaluarlos. Y hay muchos métodos para evaluarlos. Curiosamente, el Ministerio nuestro, el Instituto Nacional, como MTA español, no hay ninguno específico, está poco trabajado, pero en la NIOSH o en la organización, la OSHA americana, sí hay métodos donde te dicen cómo medir pesticidas organofosforados con tubos de sílica gel, con membranas de fibra de vidrio o con simplemente utilización de fracciones totales a la hora de determinar fracción respirable o fracción inhalable de polvos o de restos orgánicos que pueda el trabajador verse afectado. Por último, decir que la revolución está en la utilización de los parches térmicos. Esto también está poco trabajado, pero será en un futuro posible tú poder evaluar la exposición exterior de los trabajadores o incluso evaluar la eficacia del traje de protección poniendo un parche por debajo de la piel, o sea, entre la piel y el traje, para determinar que el trabajador está bien expuesto. Para terminar, 5 minutos, que Tania me los presta rápidamente, la prueba de la norma ISO a la hora de evaluar, hasta ahora estábamos acostumbrados que si se evalúa ya es un milagro, pero cuando se iba a evaluar, a lo mejor se tomaba una muestra, porque esto cuesta dinero. Y evidentemente... Carlos, disculpa, Carlos. No puede, por favor, 1 minuto más, por favor, ¿vale? 1 minuto más, perfecto. Gracias. Pero vamos, que mi compañera Tania me presta el tiempo. ¿Qué problema hay? Pero es que el tiempo no es de Tania, es que ya no hay tiempo. El problema es que tendríamos que haber acabado a las 2 y ahora tenemos una conexión con Bruselas. Vale. Claro, si es que vamos, vale, discúlpame, hombre, que te haya interrumpido, pero... Claro, que habéis cortado el tiempo nosotros, ¿no? Vale, gracias, hombre, gracias. Pero bueno, gracias a quien le toque. Gracias. La norma UNE ISO 689 está ahí a vuestra disposición. Como veis, no me dan más tiempo para hablar. Es una pena. Yo quería daros 4 pinceladas. Simplemente deciros que la clave está en que la norma UNE no va a aceptar o no acepta que una única medición sea válida para exponer o poder decir si la situación higiénica está controlada o no. Hay que tomar como mínimo 3, 4, 5 o hacer un estudio estadístico de la misma exposición. Para el que quiera tener más información, tiene la presentación a disposición y luego nuestro correo electrónico. Y visto lo visto, que no podemos hablar más, pues muchas gracias, Ana. Tú cierras la ponencia, ¿no? Sí, estoy aquí. Gracias, Carlos, gracias. Bien, Juan, no sé si hay tiempo para la ponencia de Tania. Sí, claro, por supuesto. Mira, vamos a hacer lo siguiente, si te parece, disculparme, pero se han comido vuestro tiempo anteriormente. En fin, ha sido una acumulación de comida de tiempo. Por lo tanto, por supuesto que puede hablar Tania. Yo solamente os pido que, pues mira, si no, las 2:05, si le parece bien a Tania, pues no sé, que 15 minutos, ¿os parece bien?
Sí, sí, yo intento correr lo máximo posible. Vale, gracias. Disculpa, Ana María, tú también, ¿vale? Que te haya... Al menos permíteme presentarla. Sí, por Porque supuesto, por supuesto. Tania tenía previsto hablarnos sobre los planes de contingencia COVID desde el punto de vista de los servicios de prevención, siendo ella pues directora técnica del servicio de prevención Procarión. Lo siento, Tania, y lo siento también por Carlos, porque realmente, Juan, es que no hemos llegado al núcleo de la ponencia de Carlos, o sea, nos hemos quedado sin tocar la UNE, por eso yo he sido en este aspecto un poco más condescendiente. Gracias Adelante, y Tania. disculparme a mí, pero claro, como tener en cuenta que me ha tocado a mí disponer del tiempo, no quiero robaros más, ¿vale? Gracias, gracias. Adelante, Tania. Bueno, pues muchas gracias. Voy a intentar ser lo más breve posible. Voy a empezar compartiendo la pantalla. Ana, ¿la veis? No, aún no. ¿Aún no? ¿Pone que se va a empezar a compartir o...? Ha empezado la función. Dan tiempo. Uh-huh. Vamos a ver si los compañeros de control intervienen porque no se carga. Tania, ciérralo y vuelve a intentarlo abrir, a ver si que igual que tu compañero le funciona. Vale, un segundo. Un segundito. ¿Ahora? Vemos la función de compartir, pero no tu presentación. Pues la he cerrado y vamos, yo la estoy... Vuelve a probar a ver dejando de compartir, dándole otra vez a compartir, a ver si que es como lo ha hecho tu compañero Carlos. Un segundillo, que se lo vea. Venga, Tania, adelante, ya se ve. ¿Ya se ve? Perfecto. Bueno, pues un segundo, ¿verdad? Que si no, no la puedo... No sé si ahora la veis bien. Te vemos a ti solo. ¿Y ahora no veis la presentación? Tampoco. Tienes que darle a compartir pantalla, que ahora mismo está solo la cámara. Vale, vale. ¿Ahora? No. Tania, creo que deberías de empezar la comunicación con tu imagen simple. Bueno, un segundillo. Carlos. A ver si entre los dos, como él también ha tenido problemas antes, no me deja compartirlo. A ver si tú puedes. ¿Ahora? Sí, ahora está perfecto. Ahora, venga, perfecto, pues ya está. Bueno, pues corro lo máximo que pueda, ¿vale? Vamos a ver, mira, cuando nos plantearon hacer esta ponencia, pensamos que era el momento también un poco de hablar de lo que estaba pasando no solo con los agentes químicos en el campo, sino ha aparecido en nuestro escenario un agente biológico que aunque sea
que aunque sea un agente biológico, que podemos discutir si está dentro del ámbito del 664 o no lo está, si es un ámbito laboral o es un ámbito de salud pública en todas aquellas actividades que no estén recogidas en el 664, pero sí que es cierto que, bueno, que en todas las actividades pues un poco se han empezado a establecer medidas a nivel de, bueno, los servicios de prevención desde marzo que nos convertimos en plena pandemia en esenciales, lo fuimos viendo cómo teníamos que empezar a gestionar este, entre comillas, riesgo que no era laboral, porque era un problema de salud pública dentro de todas las empresas, y bueno, llegó el momento de hacerlo también dentro del campo, ¿vale? Entonces, los 10 minutos que yo voy a hablaros de un poco qué es lo que está pasando con el tema del COVID en el campo, pues simplemente intentar aclarar y simplificar los procedimientos que vamos a intentar llevar a cabo en las explotaciones agrarias o en las explotaciones agrícolas para intentar evitar que se produzcan contagios con el coronavirus, ¿vale? Para eso este verano la Dirección General de Salud Pública aquí en Andalucía y Ordenación Farmacéutica pues empezó a desarrollar una guía que después vimos cómo se publicaba a través de una orden en el BOJA, ¿vale? En esa orden, pues bueno, lo que se instó fue a que todas aquellas personas titulares de explotaciones agrarias en Andalucía, forestales o agroforestales, tenían que llevar a cabo un plan de actuación específico de prevención y control del COVID en el campo, ¿vale? ¿Qué es eso? Pues un poco la administración facilitó una guía que está dentro de ese BOJA que se publicó para que esas explotaciones agrícolas pues, pudiesen desarrollar este plan de contingencia específico. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, pues porque evidentemente está publicado en el BOJA y sobre todo porque además también en cualquier momento pues, puede ser requerido pues, por la administración competente, que en este caso os recuerdo que es la administración sanitaria. Hubo unos plazos, en la orden se publicó el 1 de septiembre y se planteaba que, bueno, que si ya había personas contratadas, pues había 10 días para hacer este plan de contingencia y en aquellas explotaciones donde todavía no se hubiese contratado a personas, pues lo que planteaba es que, bueno, que antes de contratarla se tuviese este plan de contingencia desarrollado. El plan de contingencia, pues bueno, los que sois técnicos pues sabéis un poco que es algo, la contingencia suena a guerra, pero parece ser que estamos en una guerra contra el coronavirus y bueno, y ahí veis un poco pues en la guía cómo Tenía 3 minutos. Vale, 7 capítulos y 7 anexos. Ahí, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues que tenemos que implantar medidas preventivas generales, como la información y la formación a las personas trabajadoras, donde evidentemente lo que vamos a tratar pues son los contenidos que marca esta guía, todos los que ya conocemos, lávate las manos, etiqueta respiratoria, limpiar todos los equipos de trabajo con regularidad, distancia, evitar tocarnos, el uso de la mascarilla, importantísimo, el uso de la mascarilla en el campo es obligatorio. Está recogido en el BOJA de 3 de septiembre, ¿vale? Así que, aunque penséis que estamos en hiladas y que estamos lejos y que estamos a 6 metros cuando está talando otro compañero, la mascarilla es obligatoria, ¿vale? Que no se nos escape a nadie por eso de que se puede guardar la distancia de seguridad, pues no, en el campo es obligatorio el uso de la mascarilla. Uso de pañuelos y fundamentalmente la detección precoz. Necesitamos que la gente sepa identificar sus síntomas y que cuando identifica esos síntomas sospechosos que todos conocemos, dificultad respiratoria, tos, fiebre y todos los demás, ¿no? Malestar general, el dolor de garganta al tragar, la pérdida del gusto y olfato, que por favor se queden en casa. Es importantísimo que se produzcan esos aislamientos preventivos y ese cribado de los contactos estrechos de los casos confirmados para conseguir doblegar esta maldita segunda curva que tenemos ahora mismo encima. Esa formación hay que registrarla. También la guía nos establece que tiene que haber cartelería por toda la explotación agrícola, recordando las medidas preventivas ante el COVID en los idiomas de aquellas personas que estén trabajando, es decir, árabe, francés, rumano, ¿vale? Dependiendo de la zona geográfica donde esté nuestra explotación.
Importantísimo también los listados de trabajadores. Este año tenemos además que unir esos teléfonos y la población, porque nos interesa saber cuál es el área sanitaria a la que pertenecen, por si se produce un brote. Al igual que organizar los grupos de trabajo en cuadrillas estables, necesitamos esos grupos burbuja que nos traemos del ámbito educativo. Tienen que ser cuadrillas estables, misma unidad familiar o de la misma población. Controlar los registros de acceso, es decir, la gente que accede, que sean de otras empresas, tenerlas registradas por si se produce un brote. En los desplazamientos hacia la explotación, pues siempre intentar que sean el mismo vehículo, si es un vehículo particular, que sean las mismas personas. Si es de la finca, pues igual, siempre intentando mantener esos grupos de convivencia, desinfectarlo, limpiarlo, utilizar mascarilla durante todo el trayecto y llevarlo ventilado, las ventanillas bajadas, y cuando llegamos a la explotación dejar las ventanillas abiertas y puertas también. Limpieza y desinfección, pues aquí también un registro exhaustivo de cada vez que limpiamos los equipos de trabajo y los vehículos, y siempre haciéndolo con los productos virucidas, como comentaba Carlos, autorizados en España. Recordad, TP2, siempre del listado que ha sido actualizado el día 19 de octubre. Siempre vamos a llevar un registro también de cuándo se hacen esa limpieza y desinfección. Y también el registro la gestión de todos los residuos que generamos. En nuestro campo no se puede ganar ni de mascarillas ni de guantes. Las explotaciones agrícolas tienen que disponer de contenedores. El operario agrícola tiene que llevar su bolsa y en esa bolsa echar todo aquello que desecha, cerrarla con un nudo y poder echarla en un contenedor si es posible que esté tapado, ¿vale? En las entradas y en las salidas de la explotación, pues bueno, aunque seamos grupos sociales, necesitamos intentar evitar y mantener esa distancia de seguridad, evitar las aglomeraciones, sobre todo con el tema de control de firmas, la colocación de telones, hay que buscar maneras de que la distancia de seguridad se intente mantener al máximo posible en todas las explotaciones. Lo de la mascarilla obligatorio, que está así recogido en ese BOJA, ahí se recomienda desechables o reutilizables tipo de mascarilla higiénica, según la norma UNE publicada por el gobierno. Y numerar los equipos de trabajo. También es importante que enumeremos esos equipos de trabajo, porque antes hacíamos una distribución de las tareas para que no fuese un trabajo penoso y hacíamos un cambio de equipos de trabajo para que la gente no se fatigase. Pues este año no lo podemos hacer con el COVID. Y si hay que compartir los equipos siempre hay que desinfectarlos antes y después y lavarnos minuciosamente las manos. ¿Con qué? Pues si es posible con agua y jabón, si hay a disposición, y si no, con los geles hidroalcohólicos que tendrán que estar dispuestos en la explotación. Importantísimo que respetemos la distancia de seguridad cuando se realizan las pausas y descansos, para el descanso, para comer y sobre todo si se sigue fumando en la explotación. Recordad, hay que mantener esa distancia de seguridad mínimo de 2 metros. Y también lo decía antes, que mantengáis un registro actualizado, que tengáis muy claro los trabajadores de qué zona sanitaria, de qué área sanitaria están viniendo. Si son desplazados, por favor, que soliciten su cartilla de desplazado en su centro de salud para que después... Tania, terminamos. Vale, pues ya está. Simplemente eso, que un poco intentemos entre todos que se respeten esos aislamientos si se producen esos brotes en el campo, ¿vale? Bueno, y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Tania, sobre todo por los recordatorios interesantes que nos ha hecho y por la incidencia importante a la hora de registrar esas medidas de seguridad y esas evaluaciones. Muchas gracias, Tania. Mirad, Carlos, Tania, Ana María, si os parece, he conseguido 5 minutos, ¿vale?, de la conexión a Bruselas. Hay 2 preguntas y también me parece mal que las respondan, si os parece. ¿Queréis en 5 minutos responder 2 preguntas, una para cada una, por favor? Ana María, ¿me escuchas? Adelante, Juan. Mira, hay 2 preguntas, por favor. La primera es, las autoridades competentes miden y analizan los pesticidas y los fertilizantes de manera íntegra. Esa es una, ¿vale? Y la otra es si realmente hemos vivido una campaña oleícola en el hemisferio sur
que ha sido sin incidencias. ¿Creéis que en el hemisferio norte, la que ha empezado ya, tendrá incidencias que puedan afectar interrumpiendo el desarrollo normal de la misma, o creéis que no serán elevadas las incidencias? Bueno, pues voy a contestar yo a la segunda, que entiendo que es la incidencia de COVID, ¿no? Me imagino. Sí, por favor. Y luego que conteste Carlos. Vamos a ver, evidentemente aquí el problema es que no hacemos zonas estancas. El coronavirus está en todos los ámbitos, está en nuestro ámbito social, familiar y laboral, con lo cual ponerle murallas al campo me parece que va a ser muy complicado. El extrapolar lo que ha pasado en otros hemisferios creo que nos puede servir como guía, pero ya estamos viendo que nuestros niveles de contagio cada día aumentan más. Aquí lo importante es que haya una estrategia de detección precoz y de vigilancia epidemiológica. Es decir, lo que le tiene que quedar muy claro a la gente es que en el momento que tiene síntomas, quédate en casa. Porque es la manera de cortar los brotes en las explotaciones agrícolas y que no se vean afectados, que no haya que paralizar las producciones porque haya un contagio en las cuadrillas de trabajo, ¿vale? Eso por lo menos es la opinión mía al respecto. Vale, muchísimas gracias. Y ahora te contesta Carlos. Respecto a la pregunta de si en la administración pública, efectivamente ahí nos consta que desde el centro del Instituto Nacional referente de Sevilla se han hecho estudios preceptivos, pero estudios genéricos que evidentemente no se han extrapolado a las explotaciones reales, queremos entender los que nos dedicamos a la prevención de riesgos laborales. O sea, que realmente se analizan, pero de manera sucinta, no al 100%, entiendo, ¿no? Se analizan dentro de estudios o tesis doctorales o programas de investigación específicos, pero no como una nota habitual a la hora de que la inspección de trabajo requiera esa evaluación específica. Es decir, todos sabemos que la sílice, por ejemplo, es algo típico que ya en Andalucía, sobre todo, se pide en marmolerías, cosa que en el sector agrario pues no se utiliza tanto el requerimiento por parte de la inspección. Vale. Perfecto, muchas gracias. Ana María, por favor, cuando tú quieras, ¿vale? Bueno, pues os damos las gracias a los dos. Ha sido un placer corto. Y nos hemos quedado con muchas ganas de saber más. Concretamente, sería muy interesante poder hacerte muchas preguntas al respecto del nuevo método de la norma UNE, Carlos. Pero bueno, esperamos contar contigo en otras ocasiones donde la suerte y el tiempo nos acompañen mejor. Me despido de todos vosotros. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias, Carlos, Ana María, Tania. Disculpar la verdad, pero bueno, el tiempo se nos ha venido encima, no por responsabilidad vuestra, sino por la mesa anterior y por la necesidad que tenemos ahora. Ha sido especialmente interesante hasta para profanos. Tenemos 300 personas viéndolo entre streaming, Facebook y de manera directa en Zoom. Disculpar de nuevo, de verdad, siento haberos interrumpido, que me haya tocado a mí, tampoco ha sido agradable para mí, pero me ha encantado sobre todo pues tanto lo actual de la presentación de Tania, que además es una realidad que puede incidir de manera vertiginosa en la evolución hasta de los precios en el sector de aceite de oliva, algo que todo el mundo está pendiente de ello, y la verdad es que Carlos también nos ha puesto de manifiesto algo que tampoco sabíamos, al menos yo, que los efectos físicos son los mayores y que la agricultura de síntesis, la agricultura intensiva, es la que mayor índice podría manifestar de incidencia dentro de la salud de los agricultores y de los ganaderos. Muchísimas gracias de nuevo.